tenemos, una vez más, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Dipacho para que nos hable sobre el proceso de creación de Antonia. Y bueno, como decía María, con María Fernanda Paz Castillo, la editora de Cataplum, que también nos va a hablar sobre la experiencia de crear un libro de esta naturaleza. Tenemos entonces el día de hoy dos figuras muy destacadas en la producción de libros para niños acá en Colombia. Es una oportunidad entonces para nosotros de conocer cómo es el proceso de generación de un libro de la calidad que tiene Antonia y de estas dimensiones. Entonces, para empezar, yo quisiera que Dipacho nos contara cuál es su formación. Listo. ¿Sí? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y qué chévere de nuevo estar por acá charlando con ustedes. Mi formación, pues yo estudié diseño gráfico. Estudié diseño gráfico en la Universidad Nacional. Digamos que esa fue como mi eje académico, pero siempre tuve como mucha inquietud de formación, digamos, autodidacta, por así decirlo, como por mi cuenta. Entonces, antes de entrar a la Universidad Nacional, pues duré como 5 años sin poder estudiar. Me presenté a la universidad muchas veces hasta que a la final pues pasé. Y en ese periodo fue una formación, digamos, muy intuitiva en las bibliotecas públicas, buscando un poco sobre historia del arte, cómo pintar, cómo dibujar, un poco estas exploraciones más gráficas y cómo entender la imagen. Y ahí fue que encontré como la ilustración de libros para niños en la biblioteca pública y ahí fue donde decidí que quería hacer libros. Cuando entré a la universidad, ya tenía en mente que quería hacer libros y estando en la universidad pues empecé a buscar como los profesores o el profesor Carlos Reaño, que era como el que sabía de libros infantiles y él me empezó a dar mucha información. Pero yo quería contar historias también, entonces eso me obligó a dejar la universidad muchas veces porque pues interrumpí la carrera de diseño gráfico un montón y duré muchos años, como creo que 9 años haciendo la carrera, porque me iba para Buenos Aires más que todo a estudiar talleres relacionados con libro álbum, también talleres de escritura. Hice un diplomado en literatura infantil y juvenil y pues todo el tiempo he estado en talleres de escritura, he estado como muy metido en el medio también de la escritura desde los talleres pues, que van surgiendo en uno u otro lado. Entonces, esa ha sido la manera de complementar, digamos, la parte gráfica con la parte escrita. Y esa ha sido mi formación básicamente, muy intuitiva y académica, digamos, en el sentido más de lo visual. Ya, y en ese camino, ¿ha habido algún ilustrador, algún autor de libros para niños que haya tenido mucho significado para ti? Pues mira, cuando estuve en la biblioteca viendo libros, vi muchos libros distintos y creo que no me enamoré por ninguno en especial. Pues digamos como tener un ídolo dentro del mundo de la literatura infantil. Tuve muchos ídolos, pues mucha gente que me impactó y que dije como, qué chévere, yo quiero hacer esto. Pero no tuve uno así en específico que yo diga como este me marcó o es como el referente que yo siempre he seguido. No, creo que he tenido como he sido de ver mucho, así como creo que es un poco mi personalidad. A mí me gusta mucho viajar, entonces me gusta estar viajando de lugar en lugar. O cuando hago los libros me gusta cambiar de técnica en cada libro y cambiar un poco el estilo de los personajes y como que voy variando. Entonces lo mismo me ha pasado con los libros, ¿no? Como que cada referente ha ido cambiando y al final no tendría así a alguien importante, digamos, como referente máximo, pero sí creo que he visto muchos autores, muchos referentes y en general pues me gustan un montón. Ya, entonces has estado expuesto a la obra de muchos autores y de muchos ilustradores y eso ha conformado tu imaginario en torno a los libros para niños, ¿cierto? ¿Y cómo ha sido Sí. tu recorrido como ilustrador? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo ha sido la exploración de la fuerza expresiva de la imagen, por ejemplo? Sí, pues mira, yo cuando quería entrar a la universidad, pues también era como una cuestión que nos pasa a muchos colombianos, digamos, de clase media, y es no poder entrar a estudiar en la academia, entonces buscar por todos los medios cómo aprender. Quería entrar a talleres, me acuerdo que en esa época Rhodes era uno de los que daba muchos talleres de ilustración, entonces la mayoría de gente se formaba en los talleres de Rhodes, y yo quería entrar a los talleres de Rhodes, pero nunca tuve, digamos, el dinero para acceder. Hasta que por fin entré a la universidad. Estando en la universidad, pues ya tuve otros referentes y otra gente cercana a mí y que me dio mucha información. Y pues siempre les he estado muy agradecidos, como ya dije al profesor, al maestro Carlos Riaño, a Claudia Rueda. Con Claudia Rueda yo tomé talleres que ella daba de libro álbum y ahí aprendí muchísimo sobre el libro álbum.
Con José Sanabria aprendí mucho de ilustración infantil, todo lo que tiene que ver con técnica, morfología, estructura en la ilustración, color. Entonces, son como personas que de algún modo pues, marcaron momentos míos en la ilustración y de los que aprendí un montón y pues de donde pude también generar mi propio discurso alrededor de la imagen, ¿no? Porque no he estado muy ligado como un maestro, como decir, no, lo que dice este maestro es punto, sino que siempre he sido muy pues, de buscar mi propia forma y mi propia perspectiva pues, de ver los libros, ¿no? Entonces, antes de entrar a la universidad, esa formación se dio también en la biblioteca pública y tomé un taller de técnicas y ahí me di cuenta que podía. Como que de niño dibujaba mucho y me gustaba y dejé de hacerlo en la adolescencia y ya digamos que en mi juventud fue que retomé y ahí me di cuenta que todavía tenía como esas aptitudes que tenía de niño y fue que y ahí dije como no, esto es lo que quiero hacer. Y cuando entré a la universidad, pues enfoqué la carrera, como les decía, a la ilustración, a la creación de libros. Entonces, muchos de mis libros tienen el diseño gráfico, está muy presente, y como la composición, el manejo del color, las formas, la repetición, los módulos. Hay muchos elementos del diseño que están ahí presentes y que son evidentemente narrativos, porque el diseño gráfico, pues también, muchas de las piezas del diseño lo que pretenden es comunicar, ¿no? Mandar un mensaje. Entonces, pues esos elementos los aprovecho y también el conocer, digamos, del manejo de tipografía y de pensar el texto en un espacio también, todo ese tipo de cosas pues me han ayudado un montón pues a pensar el libro también como un objeto. Entonces eso, pues mi formación ha sido un poco así, también muy de compartir con amigos, como que me parece importantísimo hacer taller con amigos, con Juan Camilo Mayorga y Carlitos Díaz Consuero. Algún tiempo estuvimos pintando juntos y compartiendo experiencias. Con Gastón Ovillier hemos hecho muchas exploraciones de creación de libros, talleres entre nosotros, mismo con el profe Riaño. Pero hay muchos amigos con los que comparto, con los que nos mostramos información. He ido a los talleres de varios amigos también, como de Mariana Ruiz, de Renato Moriconi, de Guspi, y bueno, de Odilo Moraes, ir a la casa de todos ellos, pues también es compartir, es charlar, es pasarnos información, es decirle lo que uno está pensando alrededor de la ilustración y de los libros, que le digan a uno, y ese tipo digamos, de encuentros también hacen pues nada, que el trabajo de uno evolucione. Entonces también admiro y respeto mucho y agradezco mucho cuando me permiten entrar al taller, algún taller de un ilustrador, algún amigo o algún autor, pues porque ahí son espacios en los que uno aprende demasiado. Ya, y en este proceso de aprendizaje, ¿qué incidencia ha tenido la vinculación con los editores? Es enorme, es enorme. Yo creo que cada una de las personas con las que uno trabaja, pues le aportan a uno un montón. Entonces, como te decía, con los ilustradores uno aprende unas cosas, con los escritores uno aprende otras cosas. Tener amigos escritores es muy valioso porque uno empieza a aprender desde la parte del texto también. Pero con los editores, pues es otra cuestión porque ellos están viendo el libro como un todo, ¿sí? No lo están viendo desde la imagen o desde el texto, ¿sí? Con un amigo ilustrador de pronto puedo hablar un montón de imagen, con un amigo escritor puedo hablar de pronto del texto, pero con un editor pues hay una relación distinta porque se piensa en el libro, ¿no? Y el libro es no solo el texto y la imagen, sino también el formato, cómo esto incide en decisiones comerciales también, en la secuencia visual que funcione esta unión entre texto e imagen. Aparte, pues para uno es muy bueno alejarse del libro y que otro lo mire y que le dé sus opiniones desde la experiencia. Entonces creo que esto también lo ayuda a uno mucho a analizarse a uno mismo también el trabajo que uno está haciendo y a entender la postura de otra persona, ¿no? Entonces eso me ha parecido muy valioso porque pues evidentemente se aprende mucho. Hay muchos temas que los editores manejan y que uno no. Entonces ahí es donde uno entra también pues, a aprender. Muy bien, ahora entremos en materia con respecto a Antonia. Tú tienes varios libros que exploran ciertos aspectos sobre la emocionalidad, ¿no? Sobre ciertos sentimientos. Pero ¿cómo llegas de eso a Antonia? ¿Qué querías tú comunicar con un libro como este?
No sé si, creo que muchas veces no tengo como una intención inicial de comunicar algo o un tema, como que no es como que voy a hablar sobre tal cosa o tengo en mente tal tema que quiero explorar, sino que son, son temas que están adentro de uno, ¿sí? Que están metidos dentro de uno y que han estado atravesados toda la vida y que en algún momento salen, ¿sí? Y uno los explora. Y pues el desplazamiento forzoso, forzado y la migración y todo esto aquí en Colombia, pues nos ha atravesado desde niños. Yo desde niño tengo imágenes de noticiero y creo que todos los colombianos hemos visto en los noticieros y en las calles también, pues hemos tenido esta relación cercana con el desplazamiento. Entonces, creo que era inevitable. Creo que son esos temas que nos marcan, ¿no? Que están ahí todo el tiempo. Y los colombianos, de tanta noticia que vemos, de muertes todo el tiempo y de masacres, pues nos volvemos insensibles. Creo que llega un punto en el que ya no nos hace, sí, son más muertos, pero ya no estamos conscientes de lo que es una muerte. Entonces, o de lo que es desplazarse, de lo que es salir de su hogar. Hay un montón de problemáticas que nosotros como que ya las vemos, las naturalizamos. Y creo que se ha tratado mucho el tema en la literatura colombiana en general, en la literatura juvenil también, con la literatura infantil no tanto. Hay muy pocos libros referentes para niños pequeños que puedan empezar a analizar ese contexto, a entenderlo y a cuestionarse cosas sobre lo que está pasando en Colombia. Entonces, me interesa también poder aportar, digamos, en este campo de la literatura infantil, del libro álbum, de la exploración con imagen, porque se genera eso, se genera reflexión, se genera análisis, hace que estos lectores pequeños iniciales pues empiecen a cuestionarse cosas y eso me parece pues valiosísimo. Ya, ¿y por qué decidiste contar esta historia con imágenes, fundamentalmente? Me parece que algo que me gusta de los libros que son de imagen es que obligan al lector a leer más, a leer las imágenes. Y cuando lees las imágenes empiezas a encontrar un montón de narrativa y de textos, de pronto de capas de significados que al leer un texto, a veces tú lees el texto y pasas por encima de la imagen. Cuando lees solo la imagen, estás obligado a leer cada una de las cosas que están pasando. Entonces, aquí vas a ver cada una de las acciones de los personajes, de sus emociones, de sus actitudes, vas a ver lo que es, o sea, cada una de esas cosas creo que tienes que leerlas para poder entender el libro. Y eso me parece que, por ejemplo, para un público infantil, pues es muy rico porque un público infantil pues ya no tiene la obligación de que alguien les lea, ya lo puede leer por sí mismo, ¿no? El niño de 5 años que está aprendiendo a leer o puede agarrar el libro y empezar a leer él mismo o ella misma esa historia y a sacar sus propias conclusiones. Entonces, los libros de imágenes me parecen valiosísimos también por eso, porque generan una dinámica de lectura totalmente diferente a la que genera la lectura con un texto. Y un libro como estos, pues me parece que es buenísimo y es riquísimo que lo puedan explorar así, ¿no? Que puedan tratar de leer cada detalle y que puedan tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Es una secuencia visual, es una acumulación, entonces poder entender esa acumulación y empezar a ver cada personaje que va llegando, que también es un juego. Creo que algo que me interesa es jugar, pues trabajar con el humor, creo que el humor está muy presente en mis libros y hay temas súper complejos como este en el que estamos hablando del desplazamiento, en el que estamos hablando de la muerte, en el que estamos hablando de un montón de temas difíciles, pero si el humor está presente, pues esto también ayuda a poder pasar las páginas más amenamente a recibir el mensaje sin que sea algo, digamos, aleccionador o que sin que sea algo moralista o que, sin que sea como bofetada en la cara así fuertísima, sino que sea algo que te pueda ir entrando un poco más paulatinamente. Claro. Ahora, cuéntanos cómo fue el proceso de trabajo con la editora, a quien le vamos a dar la palabra después. Buenísimo. El primer libro que trabajamos fue Pajaritos, un libro de mi autoría, en donde pues pude, digamos, explorar todo el trabajo, tanto narrativo como de ilustración junto con ella, entonces una experiencia muy valiosa. Después de eso trabajamos 3 libros como ilustrador, estando ella en SM, entonces pues a mí me hacía falta volver a trabajar con ella en un libro de mi autoría y creo que ella también. Entonces, ya cuando ella creó su editorial Cataplum, pues me dijo, Diego, quisiera hacer un libro contigo, un libro tuyo. Pues para mí eso fue muy valioso y muy importante, pues porque venía de hacer varios libros como ilustrador con ella. Y para mí, yo disfruto mucho más haciendo mis libros de autor y disfruto mucho más narrando y contando historias. Entonces los libros
Cuando ilustro, creo que es más, a veces se me complican un poco más, no me fluyen tanto. Entonces, poder volver a hacer un libro con ella de mi autoría, pues fue muy, muy rico. Ella me preguntó y me dijo si tenía algún proyecto en mente y yo tenía, precisamente aquí tengo para mostrarles, una idea. Tenía una idea, bueno, no sé si se vea, pero tenía como una escaleta, más o menos. Tenían pensado página a página qué podría pasar y tenía una idea por una historia que me contó, una historia, una anécdota que me contó una amiga de un día que ella estaba trabajando también pues, como con promoción de lectura, pues metida por allá, bien en una comunidad bien apartada. Y pues me contaba eso, que los niños llegaban con sus mascotas, que eran una gallina, que era un loro, que eran, pues que no eran las mascotas convencionales de la urbe, sino que eran más rurales. Y me llamó mucho la atención eso, ¿no? La idea de niños que van llegando con sus animales y con sus mascotas que son como, que no son las convencionales y que van llegando a un río. Ella me contaba que estaban llegando a un río. Entonces me empecé a imaginar esa secuencia visual. Yo al principio lo pensé como unos personajes así un poco más geométricos. Entonces la acumulación la pensé, este es el primer storyboard que hice, lo había pensado más geométrico. Y una acumulación, bueno, yo creo que no se nota mucho, pero igual está bueno que vean los formatos que usamos. Entonces yo a Mafe le propuse eso, tengo esta historia de unos niños que van en un río. En ese momento ya tenía pensado que quería contar un poco también esa idea del desplazamiento, o sea, pues tenía ya como la historia en mente. Ella me dijo, buenísimo, me gusta esa historia, trabajémosla, mándame un storyboard, y le envié el storyboard, ya le había enviado también la escaleta, y ahí empezamos a desarrollar el libro. Entonces, pues, digamos que empezamos con esa escaleta que le envié, como con la descripción de página a página de lo que iba a pasar en el libro. A partir de eso me pidió el storyboard, se lo envié, y ahí empezamos como también a esa devolución desde el storyboard para empezar a desarrollar la maqueta y pues bueno, para finalizar el libro después. Suena corto, pero es un trabajo bastante largo, Sí. pero de mucho proceso. Y al final, pues terminar las ilustraciones, creo que es lo último. A mí me gusta mucho hacer pruebas técnicas. Aquí tengo también algunas imágenes que traje para mostrar. Entonces, pues fui haciendo bastantes eh, pruebas como las técnicas en mis libretas también. Entonces yo le iba mostrando como lo que quería explorar con los personajes. Y así, o sea, como que esa parte del proceso me gusta mucho, disfruto mucho de explorar, disfruto mucho de manchar, de ver qué pasa si hago esto, si hago esto otro, la bocetación, toda esa parte la disfruto. Creo que hasta más que la misma ilustración, que ilustrar al final y que pintar y que terminar la ilustración, ya lo veo como, bueno, es la parte final del proceso, ya la de terminar, pero me gusta más esta otra parte de explorar y de pensar el libro, el proceso. ¿Sí? Y pues eso es como lo que, al final eso es lo que trabajo con Mafe, toda esa exploración y todo ese proceso. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle a Mafe, ¿cómo fue desde la posición de la editora el proceso de generar este libro? ¿Cómo llega la historia? ¿Qué decisiones se toman? ¿Cómo se negocia con el creador? Hola, bueno, no, los libros de imágenes son libros muy complejos. Los libros que, digamos, no tienen texto o tienen muy poco texto son muy complejos porque, claro, todo el trabajo se centra en la imagen y en la narrativa de la imagen. Entonces, el trabajo, como dice Diego, parece sencillo, pero es un trabajo grande donde se toman muchas decisiones, porque claro, al haber solo imágenes, pues esas imágenes tienen que ser muy contundentes y tienen que tener como esa capacidad que tiene la palabra, ¿no? De nombrar y sí, de nombrar, de contar. Entonces, bueno, este proyecto empezó lo hicimos como durante 1 año y medio, ¿cierto, Diego? Sí, creo que sí, Fue como un más año o y menos. medio viendo, Diego había estado de viaje, habíamos hablado antes de que se fuera de viaje, y quedamos que cuando regresara hablábamos y tal, y cuando regresó traía esta idea que a mí me gustó mucho, ya yo había trabajado con Diego Dos Pajaritos, y pensé que este libro podía tener como esa misma potencia,
Y además es una historia que a mí ya, pues aquí entran también, digamos, como los gustos del editor, ¿no? O las inquietudes que uno tiene como editor, que también entra como un tema que a mí me toca muy de cerca, como es la migración. Entonces, inmediatamente lo vi en el fondo de Cataplum, y empezamos a trabajar. Fue un trabajo, trabajó también Ana Palmero, que hizo la dirección de arte del libro, y fue un trabajo grande porque, bueno, lo que les digo, las imágenes, esa exploración, primero, bueno, cuando uno llega a la historia ya, digamos, que ya está montada, pero entonces empieza la técnica. Y empieza a ver que, bueno, cuál es la técnica que va a usar Diego, entonces empieza ahí una conversación alrededor de la técnica. Porque claro, dependiendo de la técnica, hay cosas que puedes contar y cosas que no, porque hay unas técnicas que no dan como para la, no sé, la especificidad de unos personajes, por poner un ejemplo. Entonces, ahí uno toma también decisiones, porque la técnica también marca como la impronta de lo que se va a contar, o sea, de cómo se va a contar y de cómo van a ser esas imágenes. Entonces, eso es como, digamos, el story y la técnica van de la mano. Yo siempre quise hacer el libro. A mí me encanta Dipacho cuando él usa su mano. Él lo sabe porque él trabaja con unas manchas de color que a mí me parecen maravillosas. Entonces, también era eso, que no habíamos podido hacer un libro antes porque él estaba viajando y estábamos esperando que él estuviera como tranquilo para que pudiera usar las acuarelas y los acrílicos que él maneja también, ¿no? Entonces, fue un proceso donde vimos muchas imágenes. Por ejemplo, Dipacho empezó a hacer un trabajo muy interesante con el cielo. Por ponerles un ejemplo, de hecho él lo presentó ahí, presentó una imagen. Él hizo un trabajo muy interesante con el cielo, porque el libro iba a ser más largo. Habíamos pensado que el libro podía ser tamaño carta. Y él hizo un trabajo tan interesante con el cielo, que el cielo se llevaba toda la atención del libro. Y uno veía abajo, o sea, uno se dispersaba, miren, están los cielos. Porque uno lo que estaba viendo era el cielo y no estaba viendo lo que estaba pasando abajo. Entonces, cuando el libro ya estaba más avanzado, que yo me di cuenta de esto, decidimos cambiarle el formato al libro. Y fue perfecto, porque lo que cortamos fue el cielo, para pasar los personajes a un primer plano, porque ya una historia con tantos detalles, narrada con imágenes, pues necesita un plano más cerca. Acércalo un poco más despacio para que se pueda ver. Vale. Eso, ajá. Fue espectacular. O sea, era muy, muy especial. Todavía se mantiene en el libro, pero es que como era tamaño carta, o sea, 21 por 27, el cielo se llevaba las 3/4 partes del libro. Claro. Y se veía muy pequeño todo lo que estaba pasando con los personajes, y esas historias y esos personajes estaban muy buenos como para perderse, o sea, uno se perdía la historia. Yo probé el libro, o sea, como no lo probé, se lo di como a leer a varias personas, y la gente no entendía lo que pasaba. Y a mí me preocupaba, porque yo decía, pero si yo estoy viendo todo, Dipacho está viendo todo, Ana está viendo todo, no sé qué, y entonces era el problema de que estaban teniendo un espacio muy pequeño. Entonces, como dice Diego, todas esas consideraciones entran en juego en el momento de hacer un libro. Bueno, por ejemplo, el paso del tiempo también, la parte final del libro, o sea, cosas que se iban decidiendo sobre la marcha. Fue un trabajo en equipo, como deben ser los libros. O sea, no es Diego haciendo el libro y eso es lo que publicamos, sino que es un trabajo en equipo desde el inicio hasta el final, donde Diego va haciendo sugerencias, diciendo cosas, sí, está bien, tienes razón, donde hay una conversación permanente y un acompañamiento del trabajo y de las ideas en este caso, de Diego, ¿no? Cuando, por ejemplo, salió lo del pajarito, yo quedé muy contenta. Eso fue una cosa que entró al final, y yo quedé muy contenta porque ya el libro empezaba como a tener como también otras capas, ¿no? De simbólicas. Diego le puso la dedicatoria. Mira, nosotros tuvimos un problema, por ejemplo, con este libro, que bueno, que no es un problema, sino que bueno, el libro se llamaba Antonio.
No Eso era, iba a preguntar, eso iba a preguntarle justamente ahora. No, Cuéntame. no, pero ¿cuál era el tema, Diego? El libro se no, llama sí, Antonio. no, sí se llamaba Antonia, pero después sugirieron que se llamara Antonio o Roberto, tal, y Ay, luego se dijeron volvió a que no llamar sé. Antonia. Claro, porque Que ¿qué ustedes dicen, pasaba? ¿Qué pasaba? Que uno se confundía porque uno no sabía quién era Antonia, si Antonia era la perra o la eso, niña. eso es. Eso era, entonces la decisión que se tomó fue no cambiar el título, porque Antonia era Antonia, pero sí poner al perro en la portada para que la gente inmediatamente supiera Exacto. el nombre del perro y nombrar el perro al final, a la perrita, nombrarla para que, pues, si el lector tenía alguna duda, Y es ya no le que, quedaba. Y además para que el lector como que también se diera cuenta de lo que estaba pasando, porque cuando no estaba esa palabra Antonia, pues claro, la gente tenía que tomar el libro 2 o 3 veces para entender qué pasaba, porque es que la lectura de libros de imágenes es muy compleja. No todo el mundo sabe leer imágenes y no todo el mundo sabe leer historias en imágenes, de verdad, es muy, muy complejo. Entonces, Sí, iba a decir que al inicio no, Antonia, se llamaba Antonia era porque era una gallina, no era una perra. es verdad. Entonces yo le había puesto Antonia Valrío, pero era una gallina la que iba a ser la protagonista. Y esa fue una decisión editorial, ¿no? Algo que charlamos ya después con Mafe con respecto a las mascotas, ¿no? Entonces ahí le doy la palabra a Mafe también con respecto a eso. Pero sí, ese tipo de decisiones. Hay más empatía entre una perrita y una niña que entre una gallina y una niña. por lo menos la podemos ver más nosotros, pues, digamos. Sí, no, no, Como la podemos ver en más general, nosotros. sí. Sí, Es que miren, había que crear todas las condiciones para que, es que esto es como una película, para que cuando llegara lo que iba a pasar, que es que la perra se pierde, el lector lo sintiera, o sea, el lector se diera cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando, porque si no, pues no estamos haciendo nada. Entonces se hace todo un trabajo previo en este tipo de libros para ir creando la atmósfera, de manera que el lector tenga ya una cantidad de referentes que le haga que que todo lo que sucede tenga una dimensión distinta para él. ¿Sí me explico? Pues fue casi como un estudio sociológico, es como pensar, la mayoría de los lectores y la mayoría de los humanos tienen como mascotas perros, gatos y aves, pero no sé, pericos o algo así. Y en este caso, pues una mascota, un perro va a generar mucha más empatía en la mayoría de los lectores que una gallina. Entonces esa fue de las charlas que tuvimos. Un perro va a generar mucha más empatía en la gran mayoría de lectores. Entonces, fue Y como, también, Diego, acuérdate que había una cosa que era que la gallina no se presta mucho. Por ejemplo, hay unas imágenes donde la niña está abrazando a la perra, no sé qué, entonces era como un contacto más. La perra tiene más, la perrita tiene más posibilidades de movimiento y de expresión que una gallina. yo quisiera darle ahora la palabra a Jacobo, que ha sido muy activo en estas sesiones y fue muy observador en la sesión de lectura, a ver si Jacobo quisiera preguntarle algo al autor. Yo te quiero decir una cosa, no te quiero preguntar, decir que Antonia dime. Valrío suena como un nombre y después el apellido. Antonia Valrío, Valrío es un apellido, Valrío es un apellido. Tengo un amigo que se Antonia llama Valrío. Tengo un amigo que se llama John de los Ríos. Entonces sí podría ser como un apellido. Ah, si se llamara Antonia de los Ríos, también podría ser Sí. el apellido. De pronto es la familia de los Sí. Ríos. Pues sí. Bueno, yo quisiera ahora hacerle a Diego unas preguntas que surgieron en la sección con los lectores. Y una de esas preguntas fue, ¿por qué escogiste esta técnica? Y nos gustaría que mostraras algunos de tus bocetos, lo dejaras unos segunditos más en la pantalla para que lo puedan ver los participantes. ¿Qué técnicas exploraste primero y con cuál te quedaste al final? La mayoría del tiempo, pues al inicio yo pensaba, como les decía, en personajes geométricos. Quería hacer un libro con personajes un poco más geométricos y que la acumulación se diera por esa
digamos, como una especie de Tetris que se iba acumulando hacia arriba. ¿Sí los alcanzan a ver? Sí, sí, sí. Ahí está como personajes hechos a partir del círculo, del cuadrado, del triángulo. Luego charlando con Mafe me decía como no, me gustaría que este libro, como está en la selva y como es un poco más natural, me gustaría que tuviera un poco más de exploración desde la plástica, lo cual también me gusta un montón. Este fue como no tengo otro boceto. Bueno, hice unos bocetos. Pasa una cosa y es que después de que empezamos a hacer todo el trabajo de bocetación, pues la bocetación la hago a lápiz. Entonces voy a ver si encuentro por acá los personajes a lápiz. Un momento, por acá hay. Entonces cuando yo boceto, pues boceto al lápiz. Pero el lápiz pues uno delinea mucho o por lo menos en este tipo de bocetos, pues se delinean mucho los personajes. Entonces, claro, la ilustración que hice, la primera ilustración de prueba que hice, bueno, no, yo había hecho estas pruebas muy, muy expresivas. Me gusta como explorar con la mancha, con la forma, con el color, los rayones. Sí, esta es la técnica que habíamos decidido. Pero después de hacer los bocetos y hacer la maqueta, al ilustrar me condicioné por esos bocetos que eran muy de línea y la primera ilustración que hice de prueba pues quedó muy delineada, quedó muy, muy marcada, pues de pronto muy parecida a los pajaritos, ¿sí? Creo que estábamos repitiendo el proceso que habíamos de con los pajaritos, ¿no? Pasar de un boceto delineado a una ilustración muy parecida al boceto. Pero es muy difícil lograr en un boceto este tipo de expresiones. Entonces, claro, ahí charlamos con Mafi y fue como, no queremos que sea todo tan delineado, queremos que sea más expresivo. Entonces, ahí fue donde pues tenía que desligarme un poco de esa maqueta delineada y esa maqueta como muy depurada, donde se entiende la secuencia visual, pero donde se pierde toda la posibilidad que tienen las manchas y la expresión plástica. Entonces es como desligarse de esa maqueta, de esa primera bocetación y pasar a manchar. Entonces fue eso, un poco el trabajo, como a veces es complicado ese paso a paso cuando uno trabaja desde la mancha y desde lo espontáneo, desde lo que sale sin uno planear tanto, porque muchas veces estas ilustraciones, pues una mancha, hay manchas que uno no planea, hay unas que uno puede controlar, pero otras que no, entonces hay cosas que salen por la misma espontaneidad y que no se pueden planear en un storyboard. Entonces, eso fue como la decisión a la que llegamos y lo que de algún modo también me obligó, voy a mostrarles, a hacer las ilustraciones por partes. Entonces, una parte, por ejemplo, es esta, que es A mí me da risa el piso. porque Diego hizo todo para no repetir. Él sabía que le íbamos a poner a repetir. Claro. Entonces es más práctico y teniendo la herramienta de Photoshop, pues es más práctico tener esta base que es como la tierra, por así decirlo, esta que es el agua, que es aquí al lado del río, y esta que es el cielo. Entonces por eso pude hacer un montón de cielos, explorar un montón con todos los cielos, y si tenía que repetir algo, repetía esto nomás, y no tenía que repetir pues todo, ¿no? Y también podía explorar un poco más con el agua, o sea, como que cada elemento lo pude trabajar pensando diferente, y si decíamos como no, de pronto oscurezcamos más el cielo, pues se podía hacer. Si queríamos que el agua, que cualquier cosa se podía hacer porque ya es un trabajo de capas en Photoshop y no son ilustraciones finalizadas, terminadas. Que igual fue un proceso que hicimos también los pajaritos, que al principio a Mafe le había costado un poco porque yo le dije, hagamos por capas y yo pongo los pájaros por capas y una capa es el árbol y la otra las ramas se pueden partir. Y ella, yo quiero las ilustraciones terminadas. Yo no, pero tuve que hacer la prueba y mostrarle los objetos recortados, todo recortado y todo. Y ahí la convencí. Entonces también fue como distintas maneras de trabajar. Y en este caso, pues a mí me facilita más eso. A veces pues es lindo tener la ilustración terminada toda en papel y poderla tener por una exposición, pero a veces es más práctico para el libro, pues otros procesos que pueden ser mucho más convenientes a la hora de trabajar, y ahí yo me desligo de esa idea de la obra original de ilustración y prefiero tener como pues esta obra que está un poco fragmentada, pero que al final, pues para mí al final lo valioso es el libro.
más que esas ilustraciones terminadas. O sea, las ilustraciones hacen parte de ese libro, pero el libro es lo que yo quiero que al final pues tenga ese valor estético y narrativo en general. O sea, y lo que pasa es que, claro, si todo el libro realmente tiene la misma línea, ¿no? De la tierra. Entonces, claro, hay ilustraciones que sí hay que hacer y esto no se puede usar, digamos, que esto es lo que está hablando Diego, para todos los libros, pero para este Sí, libro no. sí, porque siempre había un horizonte, siempre estaba el mar. Entonces, eso le facilitó trabajar los personajes que con la técnica que usó es difícil, o sea, no todos los ilustradores pueden hacer unos personajes como con tantas especificidades con esa técnica. ¿Por qué no hablas de eso, Diego? Yo siempre he pensado y lo analizo, y es que pues somos distintos tipos de ilustradores y distintos tipos de autores. Hay autores que tienen una línea pues como muy definida y que tú ya sabes, este ilustrador va a hacer el trabajo de esta manera. ¿Sí? Ya sabes qué técnica va a usar, cómo va a ser la línea, cómo van a ser los personajes, ya tiene todo definido. O sea, Satoshi Kitamura, tú ya sabes que tiene una línea temblorosa que trabaja con tinta china y acuarela, o Anthony Brown, tú ya sabes que tiene, o sea, ya uno identifica la estética y la línea de cada ilustrador, de ese tipo de ilustradores que generan un universo alrededor de su ilustración. Pero hay otros ilustradores que estamos explorando en cada libro una técnica distinta, una estética distinta, como que no, creo que también tiene que ver con, como les decía, con personalidad, ¿no? Hay gente que es más segura y es más estable, que le gusta como tener la seguridad de esto es así, y hay otros que de pronto estamos cambiando constantemente. No digo que sean fórmulas, ni tampoco digo que sea algo que sea estricto, estoy diciendo que simplemente cada uno es totalmente distinto y eso se ve reflejado en el trabajo. Entonces, por ejemplo, para mí, estas son exploraciones que estoy haciendo, no es algo que de pronto, pues llevo como 20 años ilustrando o 15 años, pero en esos 15 años pues he explorado de todo un poco, pero al final no es que sea el experto en una técnica específica. Entonces, cuando yo exploro una técnica en un libro nuevo, pues para mí es como, es un aprendizaje, es como empezar de nuevo, es como empezar a explorar esa técnica, aprender un montón. Y por eso a veces hay procesos que prefiero hacer como en este libro, que es pensar la ilustración desde lo funcional, más allá de lo estético, pero pues lo estético para mí es fundamental, o sea, que al final sea una obra, una pieza que sea rica de observar y de disfrutar, ¿no? Que tiene que ver mucho con el mundo digital. Creo que ahora, pues no sé si todavía, ya no he estado muy metido en el mundo pues de los ilustradores últimamente, pero siempre ha habido como esa riña, o siempre había esa riña entre lo digital y lo manual, y creo que precisamente a mí lo importante, más allá de la técnica, es la historia y es lo que uno quiere contar, y es el libro y es el proyecto. Y en este caso, pues es una mezcla, o sea, lo hice todo manual, pero pues usé las herramientas digitales y eso me facilitó el trabajo. Entonces, creo que está bueno pensar que lo digital, pues también es una herramienta, así como lo es un pincel o como lo es un acrílico, y que me sirve también para que la narrativa sea más fuerte y para que la narrativa pueda tener ese peso. Entonces, no tengo, digamos, problema con esas convenciones o como con esos limitantes que a veces se puede poner uno por ser un poco más purista, ¿no? Entonces prefiero la exploración. Muy bien. Durante la sesión con los lectores salieron algunos comentarios y preguntas sobre detalles de la obra. Entonces, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo transcurre esta historia de estas personas que están transitando de un lugar a otro? ¿Por qué preguntaron esto? Porque se hizo una lectura muy detallada de los cambios en los tonos en cada doble página y de los cambios que se veían en el cielo. Entonces, ustedes plantearon esta historia para que transcurriera en cuánto tiempo. Es un día. Ellos salen en la mañana pues está todo más clarito. Sí, el cielo es más azul, está todo más despejado, y pues termina ya en el anochecer, ¿no? Empieza a volverse, el cielo se pone un poco más oscuro, y bueno, ya están yendo, pues yo creo que tipo 6 de la tarde estarán acá, o entrar a las 7 de la noche están pues ya tomando rumbo a la ciudad, ¿no? Entonces fue un día entero, desde bien temprano en la mañana hasta entrada la noche. Sí. Otra pregunta que surgió fue,
¿De dónde parten y hacia dónde se dirigen? Ellos están acá. Aquí hay un guiño, digamos, en las guardas al lector, y esta es una casa prefabricada con tejas de zinc, como estas casas. Pues, y esta casa está pues en medio de esta zona, que se nota que es una zona muy, muy rural. Entonces, pues ahí parten de ahí, de una casa que está más o menos cerca del río y que es rural. Pues tienen que atravesar un río, tienen que atravesar una selva y tienen que atravesar también esta zona pues que tiene palmeras, o sea, tienen que atravesar distintos lugares hasta llegar a una carretera, y en la carretera se suben a un camión. Aquí es un guiño también para los lectores de mis libros, y pues el que maneja el camión es el Bajo Alberti, que es un personaje citadino. Entonces, pues para los que de pronto conocen el Bajo Alberti, saben que es un personaje de ciudad, entonces saben que estos personajes los están llevando hacia la ciudad. Son como jueguitos que uno a veces hace en los libros, pero es eso, como también hace parte de la narrativa. Entonces están saliendo de lo rural y están yendo al urbano. Sí, bueno, parte de la pregunta era también si ese desplazamiento ocurría dentro de Colombia. Sí, sí, sí. Digamos que puede funcionar como una narrativa universal, puede pasar en cualquier lado, pero otro de esos guiños que se puso en el libro fue este, que es el Niño Chévere, es el barco que los recoge. Sí, por aquí se ve mejor. Sí. Y el Niño Chévere fue un barco que descubrí en una exposición de Jesús Abad Colorado, el fotógrafo de periodismo aquí en Colombia, y vi esa fotografía del barco y empecé a leer pues como lo que tenía relacionado al barco, y vi que era un barco que trasladaba a todos los que estuvieran en medio del conflicto, pues de la masacre en Bojayá, en el Chocó, y fue un barco que ayudó a la gente a salir de ahí y ahí por el río Atrato pues hacia otras poblaciones. Entonces, pues es simbólico, ¿sí? De poner al Niño Chévere. Antes se llamaba distinto el barco, se llamaba algo así como Mucho Flow o algo por el estilo, que hacía relación a la banda que tenemos con mi hermano, pero después fui a la exposición y encontré esta imagen y fue como, uff, esto es mucho más potente, esto tiene que ver con el libro. Digamos que si hubiera quedado Mucho Flow, pues igual hubiera sido un guiño bonito pensando en otras cosas, pero poner Niño Chévere pues ya le da un contexto, ¿no? Le da un contexto de en dónde están situados y del conflicto que puede estar viviendo. Este guiño lo leen pocas personas, lo leen las personas que fueron a la exposición, lo leen las personas que estudian alrededor del tema del desplazamiento y conocen este barco, o sea, como que no es algo tan No, pero Diego, digamos, no te abierto, creas, pero porque aún así... Diego, yo he visto lectores que son pequeños, que no tienen esos referentes y les llama mucho la atención el nombre del barco. Claro, Mucho, claro, porque, pero claro, como es un libro que tiene tan poco texto, entonces les llama mucho la atención el nombre del barco. digo que sí llama la atención, pero no, o sea, un lector le puede llamar la atención, pero no sabe el contexto del barco. Entonces hay algunos pocos que sí saben el contexto de ese barco, ¿sí? A eso me refiero, que sí saben que ese barco hace parte de la tragedia y la masacre de Bojayá, y que fue el que llevó a los desplazados por el río Atrato. O sea, ese contexto se creo que muy pocos lectores lo tienen. Sí, ahora, con respecto a los personajes, ¿cuál es el sentido de que haya personajes tan diversos en esta jornada, en la que tienen que salir de un lugar con todas sus pertenencias para moverse en otra dirección? Pues lo que le propuse a Mafe, y aquí están los bocetos, es que quería que esas tres familias representaran pues, a las poblaciones más afectadas por el conflicto armado. Esas poblaciones son la población afro, ¿sí? La población indígena y la población campesina. Sí, tenían sombreritos, hay una decisión editorial de quitar los sombreros, pero pues la idea era esa, como que son tres poblaciones, las tres poblaciones más afectadas por el conflicto armado. Aparte también me interesaba pues que esta familia fue una familia, por así decirlo, funcional, con el papá, la mamá y la niña, mientras que esta es solo la mamá y el niño, y estas son
dos familiares con dos niños, ¿no? Son, como pues les tocó hacerse cargo de los niños y están ahora haciendo como esa custodia, ¿no? Entonces, cuando ellos van llegando y se van acumulando, pues se nota en la cara de la mamá del niño, ya lo estoy buscando, como la cara de tragedia, ¿no? De que algo malo pasó, ella está triste y la están consolando, ¿no? Y lo mismo pasa con la familia campesina, igual, o sea, ellos llegan y también llegan con cara de desconsuelo, ¿no? De que algo pasó. Esas son cosas que no se cuentan en el libro, o sea, son cosas que el lector pues genera su propia narrativa, ¿no? Que el lector empieza como a decir, ¿dónde estarán las mamás de los niños? ¿O qué habrá pasado con el papá del niño? O, ¿sí? Y son otros cuestionamientos y otras análisis que se pueden hacer del libro y tienen que ver con los tipos de familias también y con el perder familiares también. Y pues, bueno, ahí se puede entrar a un montón de reflexiones que precisamente se dan por la lectura de imágenes, ¿no? Cuando tú lees las imágenes más a fondo empiezas a encontrar esas otras capas de lecturas que... Sí, otro de los detalles que salió en la lectura fue la escena donde está el niño con el juego de ajedrez contando algo con dos figuras. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué está contando él? Ahí me pareció interesante esta escena. Me parece que los niños, a pesar de estar en un conflicto terrible, a pesar de estar en un problema enorme la familia pues no dejan de ser niños, ¿no? Y no dejan de jugar y no dejan de molestar y no dejan de... Entonces, él le puede, o sea, ahí los lectores pueden hacer la historia que quieran, ¿no? O sea, ahí él le puede estar jugando y contando lo que quiera, los está asustando, ¿no? Los otros niños son más pequeños, los está asustando, les está contando alguna historia de terror seguramente con las fichas del ajedrez. A mí me gusta mucho el ajedrez y me gusta jugar ajedrez. De niño jugaba ajedrez, pero también me gustaba jugar con las fichitas del ajedrez, no solo jugar ajedrez, sino jugar con las piezas como si fueran personajes. Entonces creo que también es como muy de esa relación del niño con los juegos, ¿no? Y de cómo se interactúa con los juegos. Entonces me gusta esa escena precisamente porque muestra mucho la esencia del niño que a veces se desliga del problema. Luego vuelve y está en el problema, pero luego se desliga y sigue en su mundo pues, del juego. Una pregunta que surgió también durante la lectura fue, ¿qué tipo de serpiente es la que está en la escena de la selva? Jacobo nos decía que era una boa, pero no estábamos tan seguros. ¿Qué serpiente querías poner tú allí? Es una anaconda. Sí, es una anaconda. Pues puede ser cualquier serpiente, es una serpiente. Sí, no necesariamente una anaconda, pero... Era lo que tenías en mente. Claro, es como una serpiente simbólica, digamos, de nuestras selvas, aunque más de la amazónica. Pero es eso, es un animal enorme que tiene un potencial como, o sea, uno le dicen anaconda y como que es fuertísimo, como que asusta, uno no se la quiere encontrar uno nunca en la selva, ¿no? Entonces puede ser una boa también, una boa constrictor creo que no es la misma anaconda, ya estoy confundido, pero puede ser una boa constrictor. No, pero son primas. ¿Cierto? Sí. Gracias. Son parientes. Ahí me salvaste, estaba ahí remando. Casa, sí. Muy bien. Pero sí, son muy parientes, son muy similares, entonces eso puede ser una boa constrictor, una anaconda, una serpiente así majestuosa, así imponente. Ya, yo quiero hacerle una pregunta a Mafe sobre las reacciones que ella ha visto en los lectores con respecto a este libro. Yo sé que ella ha escuchado como sobre la experiencia de algunas personas cuando se aproximan a Antonia por primera vez. ¿Qué nos puedes contar, Mafe? Bueno, la experiencia que yo he tenido es que la gente queda muy conmovida con el libro. O sea, pienso que es un libro que le habla a todas las edades. Pienso que le habla a los niños, pero también a los adultos. Claro que, lo que decía Diego, cada quien tiene como unos referentes y con esos referentes es que puede hacer la lectura. Para los adultos el libro es mucho más fuerte que para los niños. Y he visto gente muy afectada con el libro. O sea, pero afectada bien, o sea, no quiero decir que no termina el libro, pero bien, pues, o sea, gente que el libro le ha dicho cosas que le calan, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues muy contenta porque veo que pues no hicimos un libro para que la gente se pusiera triste, pero sí hicimos un libro pensando en que el libro dijera algo y que tuviera mucho significado y muchas capas. Entonces, la experiencia ha sido esa. Ha sido muy buena con los adultos y con los niños también. A los niños les gusta mucho, los niños se detienen en otros detalles, lo que decía Diego, como en los personajes, son muy atentos a los equipajes, sí, y los niños también se pillan de una, que fue lo que le pasó a Antoine. O sea, ahí no hay misterio. O sea, los niños de una se lo pillan. Y quiero contar aquí también que este libro lo están traduciendo en este momento al inglés, al alemán y al francés. Entonces es un libro que va a circular en Alemania, en Francia y en varios países de habla inglesa. Entonces eso habla, yo creo, de la universalidad del trabajo, ¿no? Así es. Bueno, quisiera darle ahora la palabra a los participantes, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, hablar de su experiencia con el libro, tienen la palabra. Bueno, pues yo lo que te quiero decir es que fue un libro que me gustó mucho. La primera vez que lo leí, me sacó las lágrimas así de lo más hondo de mi tristeza y de la empatía. Pero después cuando lo volví a leer, o sea, una segunda lectura, otras lecturas, lo vi que lo podía compartir incluso con los niños migrantes, porque yo cuando voy con las comunidades migrantes, hay libros sobre migración que puedo leer con ellos y hay libros que no. Pero este es un libro que por las imágenes, por las metáforas de las imágenes, por los colores, es un libro que los conecta con lo que están pasando, pero no quedan tristes. Es un libro que gusta, que se miran en el espejo, pero también me gusta mucho como ventana, porque son los personajes que son diversos, te puedes dar cuenta que en la migración pues hay cuántas personas afectadas. Me gusta mucho la dedicatoria, porque comentaba yo en la sesión pasada que no es lo mismo hablar de que todos somos migrantes, hay de migraciones a migraciones, aunque la migración siempre tiene un dejo de nostalgia, siempre es romper con un proyecto, hay situaciones específicas muy dolorosas. Entonces me gusta mucho la dedicatoria y me gusta también el que sea Antonia, una perreta, que sí tienes mucho apego con una mascota, permite que lo pueda leer un niño porque no pones que se desaparece una persona. Entonces, manejar a Antonia, personaje que se desaparece como un animal, por mucho que lo quieras, nunca llega a ser tan fuerte como si fuera una persona, y eso permite pues distintas miradas y distintas posturas. Me encanta el libro. Gracias, Nora. Muchas gracias. Laura, ¿quisiera comentar algo? Sí, bueno, tengo una apreciación y dos preguntas un poco técnicas y bueno, pueden ser hasta como inocentes, pero bueno. La apreciación es también lo que decía Nora, lo del animal, porque pues yo decía en la vez de la lectura de eso, ¿no? Como, pues como uno ya un poco más grande entiende lo que está hablando el libro, pero se preguntas por eso, por los animales, cuando las personas tienen que salir y pues digamos que en estas zonas rurales tienen más mascotas, vacas, gallinas, y nos las pueden llevar. Entonces lo que pasa, si lo pone a uno a pensar qué pasa con los animales que se quedan, que no entienden por qué sus amos no volvieron, o que son presos a un viaje que se pierden. Entonces se me hace que desde ese punto es una reflexión muy profunda y también yo decía, ¿no? Muy dolorosa, porque no sabe cómo lo que un animalito, uno no sabe lo que un animalito puede estar pensando o sintiendo cuando se ve abandonado, cuando empieza a sentir hambre y no aparece nadie. Bueno, todo esto. Entonces se hace un poco más fuerte el contenido, ¿no? Esa es como la apreciación. Y tengo una pregunta técnica para Dipacho y una para María. Bueno, la de Dipacho es, digamos que esta técnica que tú manejaste, ¿cómo hace uno para transportarla a la virtualidad, así, digamos, paso por paso, para que no se dañe la sensación de acuarela y esto? Porque tú hablas de Photoshop, pero uno, ¿cómo hace eso?
Yo trabajo una herramienta, pues las capas, trabajo por capas, entonces pongo la capa de atrás el cielo, la capa siguiente el, el- el piso y los personajes, la otra capa el agua, y les pongo transparencia, y la transparencia lo que hace es que ayuda a que se mezclen entre ellas. Cuando veo que no funciona, pues hago un poco de trabajo de borrado, pues de borrar con el lápiz digital, con el lápiz, con la tableta digitalizadora, pero la mayoría es como transparencia y ya, tratar de acoplar las imágenes y que siga teniendo esa esencia pictórica, que no se pierda. Pero digamos, ¿tú le tomas foto o eso? ¿Y eso no le quita, digamos, color? Yo los escaneo a muy buena resolución, a 300 o a 600 dpi y en un buen escáner. Y ya luego en Photoshop manejo los niveles de color. O sea, después de escanear, yo busco en Photoshop la herramienta de niveles para nivelar el color y busco que el color quede lo más similar posible al original. Entonces ahí voy trabajo en CMYK, que son los colores de impresión. Entonces pongo CMYK y empiezo a trabajar en CMYK todos los niveles de color. Porque cuando escaneas, se escanea en RGB, pues por ser colores luz, porque el escáner pues atrapa luz, o pues desde la luz es que captura más bien, y entonces, y al pasarlo a la pantalla, pues uno debe pensar en CMYK, que son cian, magenta, amarillo y negro, que son los colores con los que va a imprimir la máquina. Entonces trabajas desde ahí con esos colores en la pantalla, toca tener la pantalla calibrada, pues que los colores sean lo más posible, cercanos posibles a la impresión, ojalá hacer pruebas de impresión. Ojalá hacer pruebas Sherpa, que eso ya las haría uno con el editor en la imprenta en la que uno va a trabajar. Que con MAF hicimos las pruebas Sherpa, fuimos hasta la imprenta y nos hicieron las pruebas y las pudimos ver y decir el color está muy subido de tono, está muy bajo, porque también esto puede complicar un poco. A veces pasa que puede estar muy bien escaneado, puede estar muy bien toda la parte que uno hace digital, pero de pronto la máquina de la imprenta tiene muy poco amarillo o mucho azul, o sí, de pronto no está bien calibrada la máquina, la impresora, pues la imprenta, y eso puede hacer que los colores varíen en la impresión. Entonces ahí está bueno hacer ese tipo de pruebas Sherpa, que son pues una sola prueba de impresión donde uno ve eh, pues cómo va a quedar el color. Y María, bueno, esto es una pregunta que me surgió ahorita, de pronto pues no tengo nada, o sea, no conozco nada frente al tema, pero me pareció muy curiosa y es, ¿cómo hace uno como para llevar a la traducción de varios lenguajes, perdón, de varios idiomas, un libro de imágenes? ¿Cómo es ese proceso? Es muy sencillo realmente porque no tienen que hacer la traducción, sino lo que cambia es el título. Es lo único que cambia, el título. Lo que pasa es que por temas comerciales, bueno, este es un libro que se puede leer bien sin necesidad de una traducción, ¿sí? Pero como también tiene tan poco texto, también es interesante que el poco texto que tiene esté en la lengua, ¿no? La Eso es lo que nos está dedicatoria. pasando con el inglés, con el alemán, con el francés, que por ejemplo la editora del libro en estos idiomas le pide a Dipacho que escriba un pequeño texto que va en la parte de atrás del libro para contextualizar un poco lo que está pasando. Porque bueno, los libros de imágenes, insisto, no son fáciles de hacer y tampoco son muy fáciles de vender. Son libros como para públicos muy específicos y como muy interesados y muy formados. Los niños sí son mucho más desprevenidos frente al tema. Entonces, es sobre todo un tema comercial de dar la autorización para que el libro pueda circular en otros países con otro sello editorial, que no es el de la editorial, que no es Cataplum, pues. O sea, va a circular en Alemania en el fondo de otra editorial y en Francia en el fondo de otra editorial, ¿sí? Muy bien. Jacobo y Cristina, ¿quisieran comentar algo o hacer alguna pregunta? Bueno, pues Jacobo se fue un momentico, pero pues a mí me gustó mucho, salgo como con la técnica, creo yo que pasa también un poco en Viernes Verdes, que es el que sí tenemos, no tenemos Antonia, y es como que los trazos y las manchas de color le dan un toque de caos.
como de desorden a la imagen. Y entonces refuerza mucho, por ejemplo, las escenas en las que Antonia se pierde, porque hay tanta cosa por allí volando, los micos, está la serpiente y demás. Y entonces pues la técnica refuerza mucho esa sensación de caos, ¿no? De movimiento y de cosas que están pasando muy rápido. Y pues me parece curioso y me parece muy, muy, muy bonito cómo dentro del caos de los manchones, las líneas, las pinceladas y demás, pues pueden aparecer detalles muy contundentes que, pues, que apelan a las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues para las personas que hemos tenido la experiencia de perder un perrito, una mascota, es como una escena supremamente impactante después de haber pasado por algo que puede tener un toque de humor, un toque de tragedia, un toque de como de emoción de qué es lo que va a pasar. O sea, son muchas emociones por las cuales uno transita a lo largo pues de la lectura. Y la técnica refuerza mucho esas emociones que se están suscitando ahí. Me parece que está muy bien lograda en ese sentido. Y pues también como soy diseñadora, pues digamos que puedo notar esas intenciones comunicativas que son muy, muy, muy fuertes y que pues como decían, seguramente los niños no las cogen como tan así, o por ejemplo Jacobo no agarra el tema de la migración como algo tan impactante, a pesar de que pues él nació en Leticia y siendo muy bebé yo me lo traje a vivir otra vez a Bogotá, entonces él no tiene como una memoria de cómo era su hogar en ese momento, pero tiene siempre muy presente el hecho de que él salió de allí y volvió a la ciudad. Entonces, de algún modo, seguro cuando esté más grande y vuelva a leer el libro y pase por allí otra vez, pues le va a generar esas otras sensaciones que sí nos producen a nosotros los adultos. Gracias, Cristina. Yo quisiera resaltar que en la conversación del martes hubo como una tendencia muy bonita a completar, como a imaginar y a buscarle el propio sentido a la historia. Y yo creo que eso es algo muy valioso de este libro. Y es que, bueno, será una anaconda, será una boa, ¿por qué se perdió? ¿Qué le pasó a Antonia? ¿Se perdió? ¿Se la comió la anaconda? No, van de un lado para otro, ¿a dónde van? ¿A dónde llegan? ¿De dónde salen? ¿Ocurre en un día? ¿Ocurre en un mes? Entonces como que hubo un montón de hipótesis y fue muy bonito porque al final como que todas esas historias son pues válidas también y es muy bonito como deja como muchas historias abiertas y muchas opciones y eso lo da la historia en sí, lo da pues el hecho también de que sea totalmente en imágenes. Yo creo que fue muy, muy valioso ese ejercicio y lo resalto bastante, sobre todo pues también con Jacobo pudimos ver muchísimo esas interpretaciones de los detalles porque hicimos una lectura de imágenes muy al detalle, página por página, ¿no? E imaginándonos y preguntándonos, bueno, ¿y ese lorito es un lorito, es un pajarito? ¿Por qué lo liberaron? ¿Esto es un árbol, pero llegamos a la ciudad? ¿O simplemente es que es de noche? O, sí, como un montón de cosas y creo que eso fue muy, muy valioso. Sí, por acá. Ya escribió. Yo. Un segundito, Titi, que Jen comenta que le gusta mucho el trabajo de Di Pacho y en particular el guiño del Bajo Alberti. Y le gustaría preguntarle cómo nacen esas historias, si él las busca, le llegan, trabaja todo el tiempo pensando historias o hace otras cosas mientras le llegan. Y tenemos también otra pregunta para Mafe que la haremos después. Bueno, muchas gracias, Jen. Sí, pues creo que vengo haciendo libros hace muchos años y hago libros todo el tiempo. Entonces ya el hecho de estar haciendo un libro me lleva a hacer otro y me lleva a hacer otro. Entonces al final no hago un solo libro. En este momento estoy haciendo como 4 libros. Solo que pues tienen plazos muy largos, ¿no? A veces me demoro 2 años, 3 años haciendo un libro, 1 año, no sé, pues, tiempos largos. Le doy tiempo, los dejo quietos, los retomo.
y eso hace que hagan parte de mi vida, ¿no? O sea, voy viviendo y voy haciendo libros, y como voy viviendo, pues hay un montón de preguntas que me hago, de cosas que me pasan, de reflexiones que tengo, de análisis que voy haciendo de mi vida, o de la vida en general, del mundo. A mí me encanta viajar, y cada que puedo agarro mochila y voy por el mundo y voy a viajar. Entonces también estar en otros países me hace pensar cosas, me hace cuestionarme cosas, preguntarme a mí mismo, preguntarle a otras personas sobre su vida, sobre su forma de ser, sobre su forma de convivir, como tratar de entender otros contextos, y todas esas reflexiones son las que me llevan a hacer los libros. Al final no estoy haciendo, digamos, si voy a Brasil, no resulta haciendo un libro sobre Brasil, o si voy a la India, no hago un libro sobre la India. Hago un libro sobre la experiencia que tuve en Brasil, o la experiencia que tuve en la India, o la reflexión que me llevó a estar en ese lugar. Entonces, o lo que me pasa, no sé, a veces son historias de amor y es algo que me pasó yo viajando, o a veces es una historia de un momento en el que estoy, no sé, con algún problema, entonces puedo plasmar por medio de las metáforas, por medio de la alegoría, por medio de la imagen también, pues es muy evidente, todo ese tipo de reflexiones y análisis que voy haciendo. Entonces va un poco por ahí la manera en que van saliendo como los libros. No es tanto como que yo escoja un tema y quiera hacer sobre ese tema el libro, solo que es más como que voy haciendo y sale de mí de algún modo. O sea, de algún modo sale como todo eso que igual me he venido cuestionando hace años. Muy bien. Titi, ¿qué querías comentarnos? Mira, es que yo creo que una de las grandes riquezas de ese libro no es solamente que sea de imagen, porque el libro de imagen, pues sí, sino que es que las imágenes son muy ricas. O sea, yo no me canso no me canso de ver ese libro. No, o sea, muchísimas lecturas, y muchas veces uno lo ve y no se le agota, porque hay mucha riqueza en esa imagen, riqueza que ustedes ya han comentado, de todos los guiños, el color, las texturas, las sugerencias. O sea, no es un libro obvio, ¿sí? Entonces quería agregar eso, que no es solamente el hecho de que sea una narrativa en imagen, sino que, pues, que lo que llaman ahora mal llamado, para mí, esos libros silentes, que no me gusta esa palabra porque es como silenciar precisamente toda la potencialidad que hay en una narrativa de imagen, pero en este caso es una imagen muy rica, pues con mucha riqueza. Entonces, ese va a ser un clásico, mis amores, eso sí se los aseguro. Sí, Dale. ahí quisiera aprovechar, y es que precisamente se habla mucho de libro silente, creo que trajo el término, o que no tiene textos. Y claro, cuando uno hace el libro dice, pues sí, tiene un montón de textos, o tiene un discurso ahí detrás, o tiene una narrativa fuerte. O sea, creo y se lee además, o sea, las imágenes también se leen. Entonces, muchas veces esas categorizaciones o estos nombres que se le ponen a los libros, como libro álbum, libro ilustrado, libro con ilustraciones, libro silente, libro de imágenes, libro picture book, hay un montón de términos que muchas veces a uno como autor lo pueden cohibir, ¿no? Como, pero entonces esto será libro álbum, no será, entonces esto será un libro ilustrado, o esto qué es, esto es un libro de imagen. Yo, yo me desligo, digamos, de esas categorías, y ver los libros como libros ilustrados, ilustrados por el hecho de que están ilustrados, porque el objeto libro está ilustrado por todos lados, hasta las guardas, o sea, como que es un objeto que está ilustrado. Entonces, cuando yo hablo, pues trato de no hablar ni del libro álbum, ni del libro silente, ni del libro de imágenes, pues lo pienso más como libros ilustrados, que tienen como distintas proporciones o cantidades de texto, de imagen, tanto cualitativas como cuantitativas, pero son libros donde la imagen pues está jugando un papel importante. Entonces, sí me parece pues muy rico pues lo que dice la Titi, pues como reforzar esa idea de que no son libros silentes, y que no son libros sin textos, que todo lo contrario, que tienen muchas posibilidades de lectura y mucha posibilidad de interpretación y mucha posibilidad de encontrar significados. Y hay una pregunta para Mafe de parte de Jen. Ella quiere saber si prefieres trabajar las historias desde la idea o buscar historias más terminadas. No, desde la idea. Desde la concepción. Eso depende de la historia, pero hay historias que llegan más digeridas, otras llegan menos digeridas. O sea, hay tantas maneras de hacer los libros, pero sí, digamos que sí me gusta entrar como editora en un estadio temprano del libro. Porque hay autores, bueno, como Diego, de hecho, que hacen proyectos y que los desarrollan
Y hay editoriales que los publican así, está muy bien, pero nosotros en Cataplum trabajamos de otra manera y digamos que nos gusta desde el concepto, aunque claro, han llegado libros que también están más desarrollados. Eso depende, o sea, es que depende porque cada libro es un universo. Entonces, lo que sí es que proyectos terminados, una traducción, prácticamente. Pero no, esa no es la regla en todas las editoriales. Eso depende mucho de la editorial y del editor. Bueno, yo quisiera comentar también que libros como hacen un aporte importante para la formación de los lectores, porque el discurso visual tiene unas complejidades y unos códigos, tiene unas claves que hay que aprender a leer, que hay que aprender a interpretar. Y en la medida en que se ofrece a los lectores libros con tanto detalle, con una narrativa completamente estructurada sobre la imagen, realmente se da al lector la posibilidad de entrenar el ojo para desentrañar la historia que se está contando con cada una de las claves del discurso visual que hay en esa historia. Tenemos acá, Jacobo quiere hacer un comentario. A ver, Jacobo, ¿qué nos quieres contar? Lo que quiero decir es... Lo que le quiero preguntar a Pacho es que cómo se hizo esas manchas así, si se hicieron con un pincel despelucado, si tú lo despelucaste, o si cogiste el pincel, o si el pincel estaba normal y hiciste salpicaduras o... Vale, dame un momento y te muestro. Bueno, yo entro un minuto para decirles que me apena mucho, pero me tengo que ir, porque tengo unos compromisos y pues me da mucha pena. Pero No, tranquila, Mafe, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta conversación. Estoy muy contenta de haber estado aquí, me gustó mucho, muchas gracias. Y bueno, nada, nos estamos viendo. Qué gusto que haya en estos espacios. Bueno, Mafe. Chao, Mafe. Chao, Mafe, gracias. Gracias. Bueno, mira, traje para mostrarte. Esta es, por ejemplo, una de las que tengo con pinceles. Esta es otra distinta. Y tengo también como distintos frascos con pinceles para distintas técnicas. Esta, por ejemplo, dice acuarelas. Esta dice tinta china. Esta es para acrílicos. Como que cada técnica requiere distintos tipos de pinceles. Y también hay, por ejemplo, este pincel pues nos da una característica muy distinta a la que nos puede dar este otro pincel o a las que nos puede dar una brocha cortita o, por ejemplo, este otro que parece como una escoba. O hay pinceles redondos como estos, hay pinceles planos, así como este, que no sé si se alcanza a ver, bueno, creo que este es más grande, se ve mejor. Entonces, cada uno de esos pinceles pues, tiene características distintas a la hora de uno pintar y uno los puede aprovechar cada uno para generar las manchas que uno quiere. Entonces, está bueno antes de hacer una ilustración, coger papel y empezar a manchar y coger distintas técnicas y empezar a probar con las técnicas y con los pinceles y ver cuál es apropiado para cada técnica. También puedes ir a preguntar a la papelería artística y preguntarles qué pinceles son mejores para pintar con acrílicos, qué pinceles son mejores para pintar con acuarelas, qué pinceles son mejores para pintar con óleos, y ellos te van a mostrar específicamente cuáles son los pinceles y así vas haciendo tu colección de pinceles para las técnicas que te gustan. Muy bien. Y también puedes pintar con los dedos, antes de que se me olvide, puedes pintar con los dedos, puedes pintar con algodón, puedes pintar con espátulas, puedes pintar con papel, con un montón de cosas también, aparte de los pinceles. Ya puedes con cepillos, pintar con sí. cepillos de dientes. Porque También. yo guardé todos los que he utilizado y que se me han dañado, los guardo. Y con esos pinto. Eso, muy bien. Y una pregunta. Sí. ¿Tú dónde consigues esas, cómo se llama, Paquito? No me acuerdo. No me acuerdo dónde lo conseguí. Pues
Yo voy a algunas papelerías, hay una en el centro que se llama La Gaviota, ahí consigo, hay una en la 15 con 70 y algo, que ya no me acuerdo el nombre, que también voy. A veces en Panamericana también consigo todas las cosas, en la comercial papelera. Y a veces por internet, ¿no? Pues por internet uno busca en internet y encuentra también todo este tipo de materiales. Bueno, gracias, Dipacho. Vamos a cerrar entonces nuestra sesión de hoy. Quiero agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado y en especial a Diego y a María Fernanda por habernos contado con tanto detalle cómo fue el proceso de creación de Antonia y bueno, cuáles fueron las decisiones que se tomaron en el camino para llegar a tener un libro de la calidad de este libro que tenemos frente a nosotros. Entonces, bueno.